Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Me complace compartir con ustedes este nuevo episodio, un tema que es bastante importante, sobre todo probablemente para recién egresados. Y este tema es cómo construir una carrera. Si bien una profesión o estudiar en la universidad te da una profesión, el camino para construir una carrera es mucho más largo y laborioso y puede haber ciertas confusiones en este periodo. Construir una carrera es mucho más que estudiar una licenciatura. Y para esto les voy a dar 10 formas en las que pueden empezar a construir su carrera como recién egresados. Como primer punto se puede considerar un cambio de ciudad, de contexto o hasta de país. Es necesario hacer una larga investigación de dónde se necesitan o se tiene más demanda de profesionistas como tú. En este caso y en este episodio no me refiero solo a ingenieros o profesionales de la ciencia, sino esto aplica para todas las carreras, todos los profesionales y todos los ámbitos laborales. Como segundo punto, se tiene que continuar la educación. Un título universitario actualmente no es suficiente muchas veces para construir una carrera. Se requiere muchas habilidades y distintos conocimientos para poder destacar en el ámbito laboral tan competitivo como es hoy en día. Por lo tanto, no escatimes ni descartes seguir capacitándote en lo que se te ocurra, en lo que quieras y en lo que te llame la atención. Busca seminarios, webinars, diplomados, posgrados que puedan enriquecer tu carrera. Probablemente en un futuro no lo veas como una inversión o como un beneficio a corto plazo. A veces son inversiones que se hacen a largo plazo y es importante estar preparado siempre. Tener las habilidades frescas es otro punto muy importante. Esto ya no me refiero tanto a las capacitaciones como en el punto anterior, sino a cuestiones más técnicas o de habilidades blandas que también existen y que todos los seres humanos tenemos. Mantenerlas activas y frescas te va a ayudar a desempeñarte. El networking es otro punto muy importante. Estas redes de contacto o contactos que tengas te pueden ayudar a crecer en tu ámbito laboral, a emprender, a enlazarte con otras personas que necesites conocer o que te puedan ayudar en algún momento dado o que tú también puedas ayudar. Las redes sociales que existen hoy en día te pueden ayudar muchísimo a ampliar estas redes de contacto. Otro punto muy importante y es bastante moderno, pocos profesionales lo hacen, es tener un sitio web personal. Esto le da un sentido a tu carrera y a tu profesión de crear una marca personal y de tener una manera en la que otras personas puedan encontrarte, ya no sea tanto de manera indirecta o informal como son las redes sociales, sino de una manera más formal. Con un sitio web puedes compartir tus conocimientos, promocionar servicios si es que también los das de manera independiente y también conectarte con otras personas o que reclutadores o clientes vayan hacia ti sin que tengas que buscarlos. Otra opción que puede ser útil es considerar el trabajo freelance o independiente. Estos trabajos son de tu propio ritmo y de tus propias habilidades. Puedes promocionarte en diferentes sitios web y plataformas que existen ahí para dar a conocer tus habilidades y los servicios que ofreces. Al igual que el sitio web, como mencioné, esto va más enfocado a personas que quieran tener también o formar una carrera independiente, ya sea porque no les interese trabajar para una empresa o una organización y prefieran el trabajo independiente, o si en algún momento pues lo ves como una oportunidad para seguir activo de esa manera en tu carrera. A veces, muchas veces cuando se acaban de egresar las personas, no se tiene acceso a la empresa de tus sueños, a la macro corporativo que probablemente estés aspirando, pero los trabajos temporales pueden ser de gran ayuda para proveer tus gastos.
Entonces, estos trabajos temporales pueden ser de gran ayuda para que obtengas experiencia, también para que puedas verlo como una oportunidad probablemente de emprender o de incorporar ciertas habilidades a tu currículum. No lo echen por la borda. Un trabajo temporal también puede ser beneficioso para tu carrera. Tal vez no es lo que quieres o lo que esperas, pero te puede abrir las puertas siempre y cuando busques verlo a tu favor. Al igual con las pequeñas empresas, sobre todo empresas familiares o empresas nacionales o locales, pueden ser de gran oportunidad para crecer incluso tu currículum, escalar puestos laborales y posteriormente incorporarte, si así lo deseas, si se tienes la oportunidad, a una empresa de mayor tamaño, con mayores beneficios o que cumpla con tus expectativas. Pero tampoco es recomendado que las descarten, porque son oportunidades que existen y que te pueden traer grandes beneficios. En mi experiencia les puedo compartir que una empresa pequeña probablemente te puede dar más panorama de cómo funciona una empresa en todas las áreas y en todos los departamentos. Puede ser parte de un grupo pequeño, sí, pero que te va a permitir tener una visión más amplia de cómo funciona la empresa en sí y las operaciones. En cambio, una empresa de un corporativo, una empresa muy grande, vas a ser una pieza de la gran máquina y eso limita un poco más tu visión. Te vas a enfocar probablemente en una única área o en un único departamento y te será más difícil y va a demandar más de ti poder aprender o involucrarte en otras áreas y departamentos. Así que creo que es muy importante darse ambas oportunidades. Ten la disciplina de buscar oportunidades laborales constantemente. La búsqueda de empleo es un trabajo muy entretenido a veces, ¿no? Requiere tiempo buscar las ofertas de empleo, requiere tiempo actualizar currículum, registrarse en las decenas de páginas web donde buscan empleadores los reclutadores. Todo esto es parte de ti ya y es parte de tus actividades como profesionista ahora constantemente, o creo que debes de acostumbrarte a estar constantemente buscando oportunidades y estando al tanto de estas oportunidades laborales, porque así puedes darte una idea de qué es lo que están demandando las empresas y los reclutadores, qué es también lo que están necesitando y qué habilidades están necesitando también estas organizaciones que tengan sus empleados y las personas que están buscando. Esto también te puede dar un buen panorama de qué habilidades necesitas tener tú o cuáles son tus áreas de oportunidad, en qué necesitas capacitarte, entre otras cosas, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu área de trabajo o tu carrera. Además, te mantiene al tanto de los beneficios que están ofreciendo, de las oportunidades, de la oferta, la demanda y el mercado laboral en general. Así que prácticamente es una disciplina que debes tener. No solo busques empleo cuando necesites encontrarlo o estés desempleado, sino que sea un hábito constante, porque probablemente también puedas encontrar una buena oportunidad estando empleado. Entonces siempre estén activos en estas plataformas, en las redes sociales como LinkedIn, en donde también muchas organizaciones publican trabajos y oportunidades laborales de sus empresas. Es bastante tedioso actualmente también porque sobre todo las grandes empresas tienen sus plataformas digamos personales de publicación de empleos y del registro de candidatos, y prácticamente tienes que estar registrado en todas ellas. Es un gran reto pero es parte del mercado y es parte de la forma en la que se hace actualmente. Entonces no se desesperen y siempre estén activos
en estas actividades. Disfruten del proceso, disfruten también de esta búsqueda, no solo vean el objetivo o el resultado que esperan, no solo disfruten el resultado. Todo resultado viene de un proceso y viene de una serie de actividades y de esfuerzo que ustedes hicieron, y eso vale y también deben de disfrutarlo. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero que estos pasos y consejos que les he compartido les sean de utilidad. Ya saben, siempre los podcasts muy cortitos y concisos, me gusta hacerlos así. Si tienen alguna idea o sugerencia de un tema que les interese que comparta, o si quieren saber más de mi experiencia y cualquier sugerencia que tengan sobre este podcast, háganmelo saber por los comentarios o mensajes en mis redes sociales. Saben que pueden encontrarme como Marifer Mes en todas ellas. Yo los dejo con este episodio y cualquier duda que tengan también pueden hacérmela llegar por comentarios o mensajes. Muchas gracias. No olviden seguirnos en las plataformas donde nos escuchan. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Cuídense mucho. Bye.